a todos, agradecemos que tomen este tiempo de un viernes en la mañana para acompañarnos a Cabecol. Estamos muy contentos y para nosotros es un honor poder contar con el doctor Tomás Estraca y Rafael Badel Madrid, que nos van a compartir la mañana de hoy una ponencia o una conversación, no sé cómo la vayamos a desarrollar, referente a los 200 años de la Gran Colombia y precisamente a la Constitución de 1821 que le dio vida a esa entidad. Para nosotros como Cabecol es muy importante porque es una manera de tratar de comprender y entender el origen de nuestras raíces. Como Cámara Binacional, siempre hemos hablado de que somos países hermanos, Venezuela y Colombia, y que tenemos vínculos históricos. Precisamente una actividad como la de hoy, lo que pretende es entonces es refrescar todo ese conocimiento, toda esa información, y esperemos que les sea de mucha utilidad a ustedes como a nosotros. Sin más preámbulos, porque aquí el tiempo es oro, le vamos a dar la palabra al doctor Tomás Estraca, sin antes dejar de mencionar que para el año que viene ya estamos organizando una masterclass con el CIAP de la Católica a efectos de poder tener conversaciones, un ciclo de conversaciones respecto a temas de interés de Colombia visto desde Venezuela. Bueno, muchísimas gracias. Nos seguiremos aquí compartiendo un rato la mañana de hoy. Antes de poderle dar la palabra, discúlpeme al profesor Estraca, yo quisiera aprovechar de agradecer al Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello, que es un espacio dedicado al estudio de la reflexión y la investigación de diversos temas de interés vinculados directamente con el campo de la historia. Ellos nos apoyaron en la difusión de esta actividad. También la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, que es una de las 7 academias de Venezuela, cuyo objetivo consiste en promover el desarrollo y el progreso de las ciencias políticas y sociales en general. También Historia Viva TV, que es una plataforma streaming dedicada a la historia, con series y programas conducidos por especialistas de varios países, destinados a audiencias de todas las edades, en formatos cómodos y ágiles. Estas 3 instituciones apoyaron la difusión de esta actividad y es por ello que tenemos aquí varios invitados especiales e invitados amigos de la casa. Y bueno, Cabecol siempre va a promover la integración económica entre ambos países y continuamos incansablemente apostando por esa integración binacional. Bienvenido, profesor Estraca. Usted será el moderador de la mañana de hoy, siendo el director del Instituto de Investigaciones Históricas Hernán González Oropesa, SJ, de la Universidad Católica Andrés Bello, y ha sido ponente en otras actividades de la Cámara y muy amigo de la casa. Bienvenido, profesor Estraca, y bienvenido, profesor Rafael. Están en su casa. Muchas gracias, Anareli, muchas gracias, Rusián, por esta oportunidad para seguir haciendo cosas en conjunto, cosas en común, importantes, interesantes, para pensarnos a nosotros mismos y proyectarnos y planificar cosas, tanto del sector empresarial, del sector productivo, como del sector académico, esa alianza tan interesante, tan nutritiva que estamos haciendo, y en el que el Instituto de Investigaciones Históricas está participando y haciendo grandes apuestas al respecto. El día de hoy, voy a ser muy breve nada más en mi presentación, vamos a recordar a la Constitución de Cúcuta, conocida de esta manera, Constitución de Cúcuta, promulgada en 1821, es decir, que se cumplen 200 años de la Constitución de Cúcuta. Es la Constitución de la República de Colombia, la primera República de Colombia, la conocida como Gran Colombia, y es un verdadero hito constitucional, un verdadero hito en la historia constitucional del mundo hispanoamericano, es decir, tanto es América Latina en general, en particular lo que fue la América Española, y también lo que es inclusive lo que puede ser España, a ambos lados del Atlántico. Ese es un hito que nos tiene como protagonistas principalísimos a los venezolanos y a los reinosos, los neogranadinos, a los actuales colombianos. Es decir, no solamente es una referencia que nos proyecta en una escala en la cual normalmente no nos vemos, por inconsciencia. A veces somos muy pocos, no tenemos muy poca autoestima para proyectar y para plantear lo que verdaderamente hemos sido capaces del mundo, sino también es un ejemplo y es un hito fundamental en nuestra historia común. Es decir, si nosotros estamos empeñados en hacer cosas comunes, algo como la Constitución de Cúcuta debe ser resaltado, debe ser tomado en cuenta de forma muy particular.
Constitución fue promulgada por el Congreso de la República de Colombia, el primer Congreso, el que se reunió en la Villa del Rosario de Cúcuta. Yo no oigo nada. Creo que se le congeló la imagen, otro a él. Tampoco. No, yo perdí el sonido de Tomás al final. Sonido de Bienvenido, imagen. Leonardo. Gracias Perdí. por acompañarnos, Leonardo. Perdí. Va a ser saludo. Vamos a ver qué pasó. Anarel y John podrían comunicarse con el profesor Ya está Tomás. Tomás con nosotros. Aquí está. Ya llegó el profesor Estrada. Profesor, no le escuchamos. Sí, no sé qué pasó, me sacó, no, bueno, cosas de nuestro internet. La última Nada más parte. dos cositas para darle la palestra a nuestro conferencista de lujo que vamos a tener el día de hoy, referente a esta Constitución de Cúcuta. La primera es para ver el impacto que esto pudo tener o que pudo tener en general la legislación colombiana. La primera es lo de la UCB, cuyos 300 años se celebran en diciembre. Este año llegamos en un mes y picote, vamos a conmemorar los 300 años de la UCB. ¿Por qué se llama Universidad Central de Venezuela y por qué se llama Universidad Central de Ecuador? Porque eso responde a la ley colombiana, la Ley Gran Colombiana de Educación del año 26, que creó 3 universidades centrales. Entonces, dése cuenta como una institución fundamental, una institución básica, una institución eje en la historia, en la vida venezolana, tiene su origen directamente asociado a la legislación colombiana, como lo tiene muchas otras cosas. Y digo una cosa más para terminar al respecto esta introducción. Por ejemplo, la Constitución de Cúcuta, si algo se caracteriza, es porque ella recoge la experiencia constitucional y legislativa de las primeras repúblicas, las que se hacen en la Nueva Granada y la primera República Venezolana. Hay una reflexión en torno a esto y se crea una Constitución que recoge esto. Recoge también bastante de la experiencia gaditana, de la experiencia liberal española, que es atendida, que es vista, con la cual no hay un divorcio en términos absolutos. Y también recoge la legislación colombiana mucho de la modernización borbónica anterior, de la modernización del siglo XVIII, principios del XIX, los primeros 10 años del XIX, que vienen por parte española. Entonces, ahí voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la ley de minas de Nueva España es adoptada por la República de Colombia, es decir, buena parte de la ley va a ser una constitución, pero las leyes, lo que van a ser los reglamentos y lo que serían los códigos del día de hoy, siguieron siendo los españoles en muchos casos. Y una de las cosas que se adoptaron fue, por ejemplo, la ley de minas de Nueva España de 1786-87, la que hizo Gálvez. Esa es la base, para solo poner un ejemplo y no decir más, de la nacionalización del petróleo en Venezuela en última instancia. Es decir, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de un hito latinoamericano, estamos hablando de un hito en nuestra historia común, de lo que somos capaces, y estamos hablando no de una cosa que ocurrió hace 200 años, estamos hablando de una cosa que arrancó hace 200 años y sigue ocurriendo el día de hoy, que siempre es la importancia de la historia. Bueno, esto nos va a hablar de forma mucho más especializada, mucho más refinada, mucho más depurada, el doctor Rafael Badel Madrid, que nos honra acompañándonos el día de hoy. El doctor Rafael Badel, abogado de dilatada experiencia, muy prestigioso en el campo del derecho, el ejercicio del derecho, es también una figura importante en el campo académico, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de acá de Venezuela, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Es decir, cuando el doctor Badel comenzó a investigar estos orígenes, la Constitución de Cúcuta no lo estaba haciendo solamente por un interés académico, intelectual, que es válido, que es legítimo, que es muy bueno. Estamos hablando de un hombre que tiene una visión binacional en su ejercicio y en su reflexión como abogado. El autor Badel es profesor también de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor titular, y como es la figura principal, llega un momento que el telonero tiene que parar y dejar a quien ustedes vinieron a oír. Doctor Badel, muchísimas gracias por estar con nosotros
y las palabras son, y los micrófonos son suyos, como se dice. Gracias, buenos días a todos. Gracias, profesor Tomás Estraca. En primer lugar, agradezco mucho a la Cámara Colombo-Venezolana Cabecol, al Instituto de Investigaciones Históricas Germán González Oropesa, de la Universidad Católica Andrés Bello, a Historia Viva TV y especialmente a ti, Tomás, por la invitación que me ha formulado para realizar hoy unos comentarios sobre la Constitución de la República de Colombia del 30 de agosto de 1821. Lo primero que habría que decir es que estoy en cuenta de que muy connotados juristas, historiadores, colombianos y venezolanos han estudiado este tema desde siempre, desde ayer y desde los aspectos jurídicos, políticos e históricos. Sobre todo este año se ha producido un intenso debate, especialmente porque se conmemora el bicentenario de la aprobación de esta Constitución y se han realizado múltiples eventos. A ti te he visto, Tomás, y a Cabecol en otros eventos también. De manera que los historiadores Armando Martínez Garnica, por Colombia, Inés Quintero, Manuel Doni, Elías Pino, etcétera, han estudiado el tema abiertamente. Y desde el punto de vista jurídico, pues el gran referente, Carlos Restrepo Piedrahíta, en Colombia, y en Venezuela, Alan Bruber Carías, pues por supuesto son una doctrina autorizadísima sobre el tema. De forma que, teniendo en cuenta todo lo anterior, yo, en respuesta a esta invitación, voy a tratar de formular algunas consideraciones. En primer lugar, voy a presentar a la Constitución. En segundo lugar, voy a realizar unas consideraciones generales sobre ella y luego unas consideraciones particulares. Antes voy a agradecer a todos los que están presentes, en especial a algunos colegas académicos de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, que veo que están aquí presentes y que nos honran con su asistencia. La Constitución, vamos a presentar la Constitución. La Constitución de la República de Colombia fue elaborada por los diputados al Congreso General de Colombia, celebrado, como lo dijiste tú, Tomás, en la Villa del Rosario de Cúcuta, y fue sancionada el 30 de agosto de 1821. El 6 de octubre de 1821, Simón Bolívar firmó la orden de cúmplase, publíquese y circúlese. Y esa Constitución fue referendada por 3 ministros venezolanos: el ministro de Guerra y Marina, Pedro Briceño Méndez, el ministro de Hacienda y Relaciones Exteriores, Pedro Gual, y el ministro de Interior y Justicia, Diego Bautista Urbaneja. Esta Constitución, y ahí viene la gran importancia de ella, rigió los territorios que correspondían al Virreinato de la Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela. Poco tiempo después se anexaron los territorios de Panamá, en ese mismo año, 1821, y al año siguiente Quito. Tuvo entonces una relevancia notable para Venezuela. Para Venezuela fue el tercer texto constitucional, precedido de la Constitución Federal de 1811 y de la Constitución de Angostura del 15 de agosto de 1819. Pero más extraordinaria fue la importancia que tuvo en la historia constitucional colombiana, si tenemos en cuenta que esa Constitución fue la primera que empleó el término de Colombia en sustitución de la denominación colonial Nueva Granada, y la primera que en Colombia tuvo alcance nacional, porque es verdad que se habían realizado otras constituciones anteriormente, pero con carácter regional. Y eso lo destaca el constitucionalista Carlos Restrepo Piedrahíta. La Constitución de Colombia marcó el constitucionalismo colombiano, dice el maestro, porque los desarrollos constitucionales anteriores fueron de magnitud territorial y esta es la primera de magnitud nacional. De manera, y así lo resalta también Gilberto Loaiza Cano y otros constitucionalistas, la idea de nación que era borrosa para Colombia cuando ya para Venezuela era un hecho, se concreta con esta Constitución de 1820. La Constitución tenía 195 artículos distribuidos en 10 títulos y estuvo vigente durante 7 años. El mismo Simón Bolívar, que le puso el cúmplase, ejecútese y comuníquese, el 27 de agosto de 1828 dictó un decreto orgánico de la dictadura que acabó con la vigencia de la Constitución. Esa es la presentación de la Constitución, que tuvo esta vida de 7 años. Algunas consideraciones generales. La primera y la más evidente es que esta Constitución se discutió, se sancionó y comenzó a ser aplicada en un contexto de guerra. Hubo guerra y combates
antes de la Constitución, durante la Constitución y después del Congreso que sancionó esa Constitución. De manera que la guerra fue uno de los factores determinantes para la Unión. Se pensó que las Repúblicas Unidas servirían para erradicar el dominio español y consolidar una nueva y próspera nación. Cuando se empieza a elaborar la Constitución de 1821, no se había librado la batalla de Carabobo, no se habían recuperado los territorios de Panamá, de manera que estaban bajo el dominio español parte de los territorios todavía a que se refería esa Constitución. Las provincias de Cuenca, Quito y Guayaquil solo fueron libres después de la batalla de Pichincha el año siguiente, en 1822. No había ocurrido la batalla naval de Maracaibo de 1823, el asedio a Puerto Cabello en 1823. Esa circunstancia bélica queda establecida en la misma Constitución, pero incide en lo que va a ser el texto de la Constitución. En esas circunstancias bélicas, Bolívar encarga a Juan Germán Rocio para que presida el Congreso General de Colombia, que va a reunirse en Villa de Rosario el 19 de enero. El Congreso no pudo reunirse, la guerra impedía, era muy peligroso trasladarse. Ante la falta de reunión, Juan Germán Rocio fallece, ya lo sabemos, el 10 de marzo de 1821 allá en Cúcuta. Simón Bolívar sobrevenidamente encarga a Antonio Nariño para que lo sustituya y que instale el Congreso General de Colombia. Este Congreso, desde su instalación, enfrentó graves retos, era muy difícil. Había necesidad de elegir 5 diputados por cada una de las 17 provincias libres de los departamentos de Venezuela, Nueva Granada y Quito. Finalmente se logran elegir 17 diputados y se requería la presencia de las 2/3 partes de esos 27 diputados para que se instalase. Las circunstancias del lugar, el traslado en mula, hace muy difícil y peligroso el traslado, y esto ocasiona la demora y la falta de quórum para que pueda comenzar a realizarse la Constitución. Nariño, el 1 de mayo de 1821, con el respaldo de los 57 diputados que habían llegado, modifica el quórum, modifica el reglamento electoral que ha sido sancionado por el Congreso en Angostura y legaliza esa mayoría, y en consecuencia eso fue suficiente para comenzar las discusiones. Finalmente, 71 diputados forman parte de las deliberaciones que dieron origen a esta Constitución. El 16 de mayo de 1821, Nariño instala en la sacristía de la iglesia de la Villa del Rosario el Congreso, y el 12 de julio de 1821, ese Congreso dicta una ley fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia, que va a ser el punto de partida en la elaboración de esta Constitución. Esta ley fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia viene a ratificar lo que disponía la ley fundamental de la República de Colombia, que se había dictado, como sabemos, en 1819. 5 meses duraron las deliberaciones de este Congreso y terminaron con la discusión de la Constitución. ¿En qué incide la guerra? Que ya varias veces me he referido a ella. Bueno, el tema de la guerra fue un tema hábilmente utilizado por los defensores de las tesis centralistas. En el contexto de la guerra, que se vivía, fue aprovechado por los partidarios del centralismo para imponer ese modelo. Entre los partidarios del federalismo había muchos diputados y veían el modelo federal, el sistema de Estados Unidos, que tenía una gran incidencia en este momento, como una fórmula extraordinaria de organizar al Estado. Sin embargo, la guerra fue utilizada como excusa para tener una posición más favorable frente a la debilidad que podía tener el gobierno, etcétera, etcétera. Los que predicaban la centralización, Simón Bolívar, ganaron la batalla, y en consecuencia de esto se estableció un modelo centralizado, fuertemente centralizado, donde todas las autoridades dependían del presidente de la República. El entorno de guerra fue reconocido incluso en el articulado de la Constitución. Entre las atribuciones del Congreso, que veremos es un Congreso muy fuerte, es un Congreso que trata de controlar al Ejecutivo, el artículo 55, numeral 25, establece la facultad del Congreso de conceder durante la guerra al Poder Ejecutivo aquellas facultades extraordinarias que se juzguen indispensables en los lugares que inmediatamente
estén sirviendo como teatro de operaciones y los recién libertados del enemigo, detallándose en cuanto sea posible cuáles son las facultades, el carácter temporal. Era tan valiosa la situación de guerra que el artículo 184 estableció los no nacidos en Colombia que durante la Guerra de la Independencia han hecho o hicieron una o más campañas con honor u otros servicios muy importantes en favor de la República, quedan igualados con los naturales del país en su aptitud para obtener todos los empleos en que no se exija ser ciudadano colombiano. Este carácter de guerra nos lleva a la segunda consideración general. Era una constitución provisional. La vocación de la Constitución de 1821 fue la provisionalidad. Y la provisionalidad queda establecida en el artículo 191. Cuando ya libre toda o la mayor parte de aquel territorio de la República que hoy está bajo el poder español, puedan concurrir con sus representantes a perfeccionar el edificio de la felicidad y después de una práctica de 10 años o más, hayan descubierto todos los inconvenientes o ventajas de la presente Constitución, se convocará por el Congreso una gran convención de Colombia autorizada para examinarla o reformarla en su totalidad. Es decir, esta Constitución es por 10 años, mientras que terminamos el proceso independentista y ya veremos los inconvenientes que ella cause y haremos una que garantice la felicidad de todos. Otra situación que revela el carácter de provisionalidad es la declaración que hace la Constitución en el artículo 188, por medio de la cual se mantiene vigente todo el corpus legal de la monarquía, que no estuviera o que no contraviniera el texto constitucional ni los actos de la República. De manera que se declararon con fuerza y vigor todas las leyes que habían regido hasta ese momento, lo cual va a tener una incidencia muy importante en todo el régimen jurídico legal posterior, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Ese corpus juris de la monarquía siguió teniendo vigencia por muchísimo tiempo. Luego, la tercera consideración general que hago son las influencias. Tomás, en su introducción, dijo mucho de ello. La Constitución estuvo influenciada, por supuesto, con la Constitución de Estados Unidos del 4 de julio de 1776 y la Constitución de Francia del 3 de septiembre de 1791. Allí estaban establecidos muchos de los principios o dogmas que los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Constitución luego va a repetir. El sistema republicano, la idea de gobierno representativo y especial, y el principio de separaciones de poder son tomados de esta Constitución. Sin embargo, la influencia más directa de la Constitución fue la Constitución de Angostura de 1819. En Colombia, Restrepo Piedrahíta dice que prácticamente la Constitución de 1819 de Angostura fue el anteproyecto de esta Constitución. Pero como lo dijo Tomás también, la Constitución de Cádiz de 1812, que aunque estableció un gobierno monárquico, fue inspiración para esta Constitución de 1821 en algunos artículos en concreto. No fue mucha la influencia que tuvo la Constitución de Venezuela de 1811, que era una constitución civil y federal. Esta va a ser una constitución militar y unitaria. Ni tampoco fue muchas las influencias que tuvieron las constituciones regionales que ya se habían dictado en varias provincias de la Nueva Granada. Ahora, algunas consideraciones particulares. Entre los principios y valores fundamentales de esta Constitución, que es una novedad extraordinaria, está el de soberanía, el carácter republicano y el gobierno representativo. Bueno, en primer lugar, la soberanía, la independencia, el nacimiento de una nueva nación. La nación colombiana es para siempre e irrevocablemente libre e independiente de la monarquía española. Eso era lo que se quería con esa Constitución. Y de cualquier otra potencia o dominación extranjera. Y no es ni será nunca el patrimonio de ninguna familia o persona. La soberanía es un elemento esencial para la existencia del Estado. Es el poder de organización política del propio Estado. Es el sinónimo de independencia. Es el rechazo a las estructuras del poder colonial o a la dominación monárquica. De manera que la soberanía es la antítesis
de las relaciones de dependencia, y esto era, y por eso quedó plasmado en la primera letra de la Constitución, lo que buscaba todo ese movimiento. Ese artículo 1 se complementa con el siguiente, ¿dónde reside esa soberanía? No es en el monarca, la soberanía reside en los magistrados y oficiales del gobierno, investidos de cualquier especie de autoridad. Estos son sus agentes o comisarios y responsables. De manera que la soberanía reside esencialmente en la nación. Y de allí en adelante, la soberanía esto nos establece el carácter republicano que se otorga al nuevo país y el carácter representativo del gobierno es popular y el gobierno es representativo. Esa representatividad queda ejercida en quienes van a ejercer la soberanía, el presidente de la República, el vicepresidente de la República y los miembros del Congreso. Y a la vez el presidente de la República y el vicepresidente de la República tienen unos órganos que conforman el Poder Ejecutivo y el Congreso se organiza como un Congreso bicameral. Otra disposición, el artículo 10, nos habla ahora de la separación de poderes, que es el otro principio grande que se establece en esa Constitución. En el artículo 10, el pueblo no ejercerá por sí mismo otras atribuciones de la soberanía que la de las elecciones primarias, ni depositará el ejercicio de ellas en unas solas manos. El poder estará dividido en legislativo, ejecutivo y judicial. Esto, por supuesto, que ya estaba en la Constitución de 1811, es inspiración del constitucionalismo francés y del constitucionalismo americano. Sumisión a derecho. Esta es una disposición muy importante, el artículo 5. Son deberes de cada colombiano vivir sometidos a la Constitución y a las leyes, respetar y obedecer a las autoridades que son sus órganos, contribuir a los gastos públicos y estar pronto en todo tiempo a servir y defender la patria, haciéndole el sacrificio de sus bienes y de su vida si fuera necesario. La sumisión al derecho de la comunidad, lo cual se entiende que incluye también, aunque no lo pusieron directamente, a los órganos que ejercen el poder público. Se establece la responsabilidad del Estado en los términos que se establecían en aquel momento. Recuérdese que para aquel momento todavía en Francia no se había producido la gran sentencia Blanco, que fue la que dio origen a la tesis de la responsabilidad del Estado como la conocemos hoy en día. La responsabilidad del Estado se derivaba en quienes ejercían los cargos públicos, pero ya eso era bastante. El artículo 2 de la Constitución, además de consagrar la soberanía, dice que los magistrados y oficiales del gobierno investidos de cualquier autoridad son sus agentes y comisarios y son responsables de su conducta pública. Esto, insisto, es el germen de lo que va a ser la responsabilidad del Estado. Un asunto muy importante es la ausencia de la religión oficial. Y en esto difiere de la Constitución del 21 de la de 1811 de Venezuela. No obstante que 13 de los diputados del Congreso de la Villa del Rosario eran presbíteros, y un elemento que destaca de esta Constitución es que no tuvo ninguna norma que estableciera la religión católica como credo oficial, a pesar de que en el preámbulo se dice que la Constitución se hace en nombre de Dios, autor y legislador. No se renuncia a la evocación de Dios en el preámbulo, pero no hace ningún señalamiento concreto de una religión oficial. Y es curioso porque es Monseñor Rafael Lazo de la Vega, obispo de Mérida y Maracaibo, quien como diputado en la Villa del Rosario convence a los otros 13 presbíteros que eran diputados que se introduzca una alocución introductoria, pero no en el articulado. Eso va a ser muy extraño después, porque antes de que esa Constitución se promulgue, el 17 de septiembre de 1821, ese mismo Congreso dicta una ley de la libertad de imprenta que esa Constitución contemplaba. Y esa ley de libertad de imprenta establece como delito la reproducción de escritos contrarios a la religión católica. De manera que sin tomar la religión católica hace que por la fuerza seamos católicos. Libertad,
propiedad e igualdad. Desde el propio preámbulo se vienen predicando esos aspectos para luego ser tomados en concreto por las disposiciones constitucionales. El artículo 3 señala que es un deber de la nación proteger a través de leyes sabias y equitativas la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad de todos los colombianos. Pero, no obstante que predica todos estos adjetivos, el tema de la igualdad es complicado, porque no todo habitante de la República de Colombia era considerado ciudadano. Los ciudadanos eran los hombres libres, nacidos en el territorio de Colombia, y los hijos de los hombres libres. Los ciudadanos eran los que estaban radicados en Colombia en el tiempo de su transformación política y que fueran fieles a la causa de la independencia. Y los que obtuvieran la naturalización. Pero para ser ciudadano colombiano se requería ser hombre libre, por tanto quedaron excluidos todos los esclavos, no solo los esclavos, todos aquellos que se encontraban en relación de dependencia con otro individuo, los peones, mujeres, vendedores ambulantes, comerciantes informales, de manera que una gran parte de la población no eran ciudadanos colombianos. La libertad como valor, ya lo dije, aparece en el preámbulo y aparece en artículos en concretos que se van refiriendo a la libertad. Por ejemplo, la libertad de expresión. En el artículo 156, todos los colombianos tienen el derecho de escribir, imprimir y publicar libremente sus pensamientos y opiniones, sin necesidad de examen, revisión o censura alguna anterior a la publicación. Pero ya dije lo que pasó, que este mismo Congreso dictó una ley limitando esa libertad el 17 de septiembre de 1821, estableciendo penas privativas de libertad y multa por este tema. La libertad de industria y comercio. Esa fue establecida de manera diáfana en el artículo 178. Ningún género de trabajo, de cultura, de industria o de comercio será prohibido a los colombianos, excepto aquellos que ahora son necesarios para la subsistencia de la República, de la guerra, de nuevo en la Constitución. El régimen de propiedad. Acuérdense que el régimen de propiedad fue vehementemente establecido en la Constitución de Estados Unidos, en todos los acontecimientos que llevaron a la Revolución Francesa y claramente establecido en la Constitución de 1811. Bueno, el derecho de propiedad fue uno de los derechos clásicos establecidos en esa Constitución. La propiedad era un derecho inviolable, solo podía hablarse de una excepción, que era cuando el Congreso autorizaba por necesidades públicas rigurosamente verificadas que los bienes de un particular debían ser afectos al uso público, siempre teniendo en cuenta la debida contraprestación o justiprecio, es decir, la indemnización desde siempre estuvo en ese régimen de expropiación. Esta disposición y el 177, que es más claro todavía, ninguno podrá ser privado de la menor porción de su propiedad ni estará aplicada a usos públicos sin su consentimiento. Esto no impidió lo que ocurría con mucha frecuencia, que era la requisición por parte de los militares que llegaban y tomaban los fondos, se servían de ellos, vivían temporalmente durante las campañas de guerra, porque la guerra justificaba todos esos aspectos. Pero había la libertad ya de manera constitucionalmente establecida. Los ciudadanos tenían también la libertad de reclamar sus derechos ante los tribunales, ante los depositarios de la autoridad pública, con moderación y respeto, para que fueran indemnizados por los daños causados, sobre todo en las guerras y en las contiendas de la guerra. Hay un principio que es el que se mueve en aquella tesitura del momento. No es lo mismo escribir en 1921 igualdad que escribir en este momento igualdad. La Constitución postuló la igualdad, desde el preámbulo y en el artículo 3 de la Constitución, y mucho se predicaba el principio de igualdad, pero no lo había en la consideración general. Pero el artículo 181 extinguió, por ejemplo, los títulos de honor concedidos por el gobierno español. No podría otorgarse ningún título de nobleza, honores o distinciones hereditarias para propender a este principio de la igualdad. De nuevo, tengamos en cuenta que los hombres no todos eran libres, de manera que había una gran distancia entre la igualdad y la verdadera consideración o la verdadera connotación de esta expresión. El debido proceso fue tomado por esa Constitución, el principio del juez natural.
abundaban los tribunales militares. Y en algo que había que enfatizar era en la idea del juez natural. Y por eso el artículo 166 estableció: nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por los tribunales a quien corresponda el caso por las leyes. Y se estableció en el 174 una disposición que todavía hoy sigue dando problemas, por ejemplo, por lo menos en el constitucionalismo venezolano, que es la exclusión a los ciudadanos colombianos de la aplicación de la legislación mercantil y de la jurisdicción mercantil. Ningún colombiano, excepto los que estuvieran empleados en la Marina o en las milicias, que se hallaren en actual servicio, deberán sujetarse a las leyes militares ni sufrir castigos provenidos de ella. Se estableció el principio de presunción de inocencia. Todo hombre debe presumirse inocente hasta que se declare culpable con arreglo a las leyes. El principio de la legalidad penal: nadie podrá ser juzgado y mucho menos castigado sino en virtud de leyes preexistentes. Y el principio de motivación de la sentencia: el juez y el tribunal deben pronunciar su sentencia con apego a la ley y con expresión de cuáles fueron los fundamentos del caso. Se estableció el derecho de la inviolabilidad del domicilio y el carácter secreto de la correspondencia. Este artículo, el 169 que lo preveía, sin embargo, era constantemente violado porque también la guerra permitía que en esas faenas cualquier militar, cualquier grupo de militares podía llegar y alojarse temporalmente y usufructuar de las propiedades por los altísimos intereses de la patria. Se estableció el carácter secreto de la correspondencia y el derecho al sufragio. El derecho al sufragio de una manera censitaria, el derecho al sufragio reducido a un grupo determinado, pero se estableció el derecho al sufragio. En aquel momento eso era un derecho al sufragio correcto y correspondiente. Luego, mucho más adelante, se agrega al derecho al sufragio el carácter universal, que ellos no lo tenían, el carácter secreto, que tampoco se tenía el carácter secreto, pero esa consideración ya era suficiente. ¿Cómo organizó la Constitución de 1821? En 3 minutos termino, Tomás. Esa organización del Estado estuvo desde el punto de vista territorial. El Estado se organizó territorialmente y un principio muy importante que adoptó la Constitución fue el territorio de Colombia se define con el principio iuris possidetis iuris. Los estados que se forman luego del proceso de emancipación, pertenecientes a la misma potencia colonial, conservarán los territorios que correspondían en sus respectivas colonias. El territorio de Colombia, entonces, es el que correspondía al antiguo virreinato de la Nueva Granada y a la Capitanía General de Venezuela. Este principio va a ser muy importante, este principio del derecho internacional americano, fue muy importante y sigue siendo ahora para Venezuela muy importante, guarda relación con la contención actual entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana. El 16 de julio de 1824, Colombia está muy interesada en que el Reino Unido la reconozca como país, luego de esa constitución, y en diciembre de 1824, con gran alegría de los americanos, dice la historiografía, Gran Bretaña decide reconocer a Colombia como Estado soberano. Bueno, ese reconocimiento, por supuesto, significa reconocer los territorios de lo que era parte de ese Estado, que es la Capitanía General de Venezuela. Eso tiene una connotación muy importante, no es el objeto de la reunión de hoy, en la reclamación de Venezuela con Colombia. Ese espacio geográfico estaba dividido en departamentos, provincias, cantones y parroquias. Los departamentos, la República se dividió en 3 departamentos: Venezuela, Quito y Cundinamarca. En el año 24, más adelante, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena, Cauca, Istmo, Orinoco, Venezuela, Apure, Zulia, Ecuador, Azuay y Guayaquil. Eso por lo que se refiere a la configuración territorial. Y luego, entonces, esa organización, desde el punto de vista funcional, la llevan o la ejecutan 3 órganos del poder público, que son el Ejecutivo, a cargo del presidente, del vicepresidente y de un consejo de gobierno,
y de unos ministros llamados secretarios, seguramente en recuerdo de la Constitución de Estados Unidos, y una rama legislativa a la cual se le dan muchísimos poderes, y los poderes no solamente de legislación, sino el poder de controlar o de intentar controlar a la rama ejecutiva. Y un poder judicial en cabeza de la cual se pone una alta corte que va a estar por encima de los tribunales y de las cortes que en cada capital existía, porque ya en Venezuela había una corte, la había también en la Nueva Granada. De manera que se adopta el esquema clásico de separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y como dije antes, se intenta un poder judicial con mucha fuerza para que controle al poder ejecutivo. Bueno, como dije al principio de mi exposición, la vida de esa Constitución estuvo marcada por el propio libertador que le dio su inicio. Y el 27 de agosto de 1828 dictó un decreto orgánico de la dictadura en el cual, después de una detenida y madura deliberación, he resuelto encargarme, como desde hoy me encargo, del poder supremo de la República, que ejerceré con la denominación de libertador presidente, que me han dado las leyes y los sufragios públicos. Muchísimas gracias, señores. Muchas gracias, Adel, de verdad extraordinaria tu disertación, de verdad, muchas gracias. Así es. Qué Gracias. capacidad de síntesis. Bueno, 30 minutos, me dijeron de 25 a 30 y fueron 31 segundos. Pero Hemos podido aguantar una hora, no te preocupes, de verdad excelente. Tomás. El profesor Tomás nos manifestó que tenía inconvenientes con el internet, entonces podemos proceder a la parte de preguntas y respuestas. Hemos recibido algunas preguntas por privado, y una de ellas, profesor Rafael, es ¿qué lecciones nos deja realmente la Constitución de 1821 para los retos de la integración de hoy? Por ahí una primera pregunta. Perdón, no te oí al final. ¿Qué lecciones? O sea, una primera pregunta, si quieres. Ok, no, sí, era la primera pregunta. Bueno, mira, muchas gracias por el saludo y las felicitaciones. Me parece muy buena la pregunta. Es una pregunta compleja porque es muy subjetiva. Lecciones son muchísimas. En estos 200 años han habido tantas lecciones. Aquí se mezcla lo histórico con lo jurídico y yo debería circunscribirme solo a lo jurídico porque es lo único para lo que se me invitó. Pero claro que en lo constitucional la historia tiene una connotación particular. Muchos dicen que fue muy improvisada la Constitución. Y a lo mejor seguimos siendo un pueblo muy improvisado. Yo estoy seguro que es una gran improvisación cuando en el año 2006, el 19 de abril del 2006, el presidente Hugo Chávez ordenó la salida de Venezuela del Acuerdo de Cartagena y nos salimos de la Comunidad Andina. Entonces, nos acompaña, por supuesto, la improvisación. Esa Constitución, yo estoy hablando de elecciones, estoy mezclando un poquito de cada cosa. Esa improvisación que parte de la historiografía dice que se llevó a la Constitución de 1821, se repitió en 1999 cuando se redactó el texto constitucional. De manera que hay muchas lecciones de las cosas que no hemos hecho bien, y hay una gran lección también, sigue la confrontación. La Constitución de 1811 era una constitución de civiles y federal. La de 1821 de hombres fuertes y uniformados y unitarios. Esa tesitura, esa lucha, la vivimos nosotros en Venezuela todos los días. Anelis, ¿continúas tú o continúo yo? Continúa tú, Luis, por favor. Ok, gracias. Oye, profesor Badel, precisamente, aunque tenemos varias preguntas acá, quería hacer una referencia a algo que usted acaba de decir, y es el hecho de nuestra salida de la comunidad andina. No sé si sabrá que cuando se da ese anuncio y bueno, después se hace efectiva nuestro retiro, Cabecol, acompañado de algunos gremios, hicieron consulta al Tribunal Supremo, ¿no?
para preguntar el tema de la vigencia en Venezuela de las decisiones andinas como órgano normativo comunitario. Y la respuesta fue que perdió vigencia. Y vemos que en la época de la independencia fueron muy sabios porque, bueno, para tratar de generar cierto grado de seguridad jurídica, se reconoció todo el marco jurídico colonial siempre y cuando no fuese en contra de la Constitución, pero es que, bueno, había que tener algunas normas. Claro. A nosotros, al salirnos a la comunidad andina, por las autoridades nacionales, se desconoció la vigencia o legalidad, aun cuando nuestra propia Constitución prevé la supranacionalidad y el reconocimiento de este ordenamiento jurídico, de una cantidad de disposiciones que permitían la regulación en materias cotidianas, el tema de propiedad intelectual, el tema de inversión, transporte terrestre, cualquier cosa. Y pasamos de eso a la nada. A la nada, sí. De hecho, por mucho tiempo se ha estado siguiendo principios de las decisiones andinas, de hecho, aunque no sea de derecho, porque si no, no tenemos ninguna referencia. Pero me llamó mucho la atención eso que usted dijo, ¿no? Bueno, fue la primera reflexión. Me dice, ¿qué reflexión nos deja? Para mí fue muy impresionante eso. Yo todavía recuerdo el día. Yo recuerdo el día porque causó una gran impresión en mí. Eso que la precipitación, que una persona fuera capaz, como fue capaz Bolívar de dictar aquel decreto, he decidido luego de meditarlo, tomar el poder. Ese señor decidió en el 2006 acabar con un proceso de integración que tiene sus orígenes en Angostura, antes en la mente de Miranda, en 1806. Bueno, aquí, de las otras preguntas que tenemos y que Aneta me compartió, este carácter centralista de la Constitución de 1821 efectivamente fue útil, terminó siendo útil porque se da mucho por las circunstancias, pero a pesar de ello, Bolívar 7 años después decide dar al traste a la Constitución. Mira, ese carácter centralista no fue útil en unos territorios tan grandes en aquel momento, no le gustó a Caracas y trajo como consecuencia todo el movimiento de la Cociata y de José Antonio Páez, etcétera, de manera que no tuvo utilidad. Ese carácter centralista fue una estocada en la Constitución. La Constitución en ese momento estaba declarando que no podía tener virtualidad práctica. Claro, claro. Es decir, ella misma traía el propio germen de su destrucción. Correctamente. Desde el punto de vista económico, me plantean aquí, podríamos decir que la Constitución de 1821 está inspirada en principios económicos liberales. Totalmente, totalmente. Los principios económicos liberales de la Constitución de 1821 eran evidentes. Recuérdate que Bolívar estuvo en Estados Unidos de regreso de Europa, estuvo en Charleston, en Carolina del Sur, y viajó a Boston, a todos esos países, de manera que él lo conocía. Francisco de Miranda era un hombre que tenía en su pensamiento todas estas ideas y las predicaba y las reproducía. En el Lander, el barco de Miranda, había una imprenta donde él reproducía sus pensamientos, etc. En la Constitución de 1811 lo tenía. De manera que había el pensamiento liberal en ese momento, tenía una efervescencia extraordinaria. Era el momento de la ilustración. Aprovechándolo que lo tenemos usted, ¿cuándo se incorpora en Venezuela los principios del Estado Social de Derecho, que es un poco ya lo liberal, pero un poco más matizado? No, durante todo el siglo XX, durante todo el siglo XIX, las constituciones son tímidas en eso porque de lo que se trata es de solucionar los problemas que están ocurriendo. La de 1830 sirve para separarnos, la de 1864 sirve para intentar hacer la descentralización territorial y así sucesivamente. Luego vienen todas las constituciones de finales del siglo pasado y las de Gómez y en verdad es la Constitución, la primera, la de 1947, la del trienio Adeco, que después viene a desarrollarse con plenitud en la de 1961, donde se establece esa cláusula social de derecho. Además, compagina con el momento histórico. Las constituciones van cuadrando, compaginando con el momento histórico en el que se redacta. Entonces, esto que usted me está respondiendo me ayuda a esta pregunta que tenemos acá y dice, la igualdad se interpretaba desde la realidad de la época, el principio de igualdad. Es decir, como por ejemplo, se extinguen los títulos de honor, pero no se abole la esclavitud. Es decir, hay un tema es dinámica, pues es en base a mi contexto. Claro, y tú puedes decir en una conversación rápida que los diputados, los representantes y los senadores se elegían
Había democracia porque se elegía, pero para ser senador o diputado había que tener una cantidad de dinero enorme. Había que saber leer y escribir. Había que ser libre, por supuesto, pero solamente la cantidad de dinero que se exigía ya determinaba que esos cargos eran para una élite muy seleccionada. Bueno, Ana, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Estas son las preguntas que me han pasado. Bueno, hay comentarios de felicitación, por supuesto. La doctora Cecilia Sosa, quiero felicitar a Badel como constitucionalista y su excelente exposición, y a Cabecol por esta iniciativa de recurrir a la historia de las constituciones para corregir los errores, explicación o desaplicación hasta el día de hoy. Enrique Urdaneta también, extraordinaria conferencia. Bueno, usted tiene muchas palabras. El doctor Ramón Escobar León también le hace unos comentarios de felicitaciones. No podía ser menos, ¿no? Porque realmente ha sido extraordinaria y muy amena. Ana, ¿tenemos alguna otra pregunta? No tenemos más comentarios, más que agradecerles. Nos agradecen también por la conferencia y felicitan a estos espectaculares profesores que nos han compartido una visión histórica que en muchas ocasiones nos hacen falta también y cómo de allí podemos también tomar acciones para seguir mejorando día a día. Y bueno, pues agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos la mañana de hoy y no perder la oportunidad de invitarlos a las próximas actividades que estamos organizando en Cabecol el 9 de noviembre. Estamos organizando un encuentro virtual para promocionar la Expo Business Lab. Esto es un encuentro de negocios que se llevará a cabo entre el 8 y el 18 de diciembre y contará con más de 400 marcas expositoras, 75 conferencias, 15 sectores van a estar allí presentes y se estiman más de 9.000 visitantes ya confirmados. Esta es una conferencia gratuita, sin embargo, empresarios pueden patrocinar o incursionar dentro de los diferentes paquetes que tienen promocionales este encuentro virtual, que es prácticamente una rueda de negocios, por así decirlo, bastante interesante e innovador, y es por ello que la Cámara está apoyando esta interesante iniciativa. También el 12 de noviembre vamos a inaugurar, por así decirlo, nuestro Comité de Innovación Empresarial. Su coordinador, que es el ingeniero José Enrique Sánchez, es el CEO de consultor de nuestra empresa afiliada SLG Business Strategy, nos va a ofrecer una conferencia muy amena sobre la innovación empresarial, hablando siempre como una estrategia de adaptación. Entonces, como estamos en esta ola de innovación, tecnología, por eso es que estamos organizando este comité para el próximo 12 de noviembre. Y en actividades extras de la Cámara estamos apoyando un evento de data análisis el 11 de noviembre. Van a hablar sobre el consumidor digital latinoamericano 2021. Y nuestros amigos de ANSA van a hacer una conferencia el 16 de noviembre sobre Venezuela, una radiografía del retail. Por ahora las actividades de noviembre. Sabemos que en diciembre muchas personas y empresas se van de vacaciones colectivas, sin embargo nuestra agenda continúa en la medida de lo posible para continuar ofreciendo valor a nuestros afiliados, aliados y relacionados. Un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias. Y bueno, Gracias. a usted, Muchas gracias al profesor. doctor Badel y a todos los que nos acompañaron la Gracias mañana de hoy. Un honor haber estado junto con tantos historiadores y personas tan letradas. Y bueno, muchas gracias también a los miembros de la Junta Directiva y afiliados de Cabecol que nos acompañaron. Profesor Rafael Badel, muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias a Cabecol y les deseo mucho éxito. Gracias. Feliz viernes para todos. Un fuerte abrazo.